Bienvenidos. Esta es la segunda clase sobre variables. Específicamente vamos a estar desarrollando instrucciones primitivas con variables. Instrucciones primitivas con variables. ¿Qué son las instrucciones primitivas? Son aquellas que el procesador ejecuta de modo inmediato y se clasifican en instrucciones de asignación, instrucciones de entrada e instrucciones de salida. Veamos el primero de ellos, instrucciones de asignación. La instrucción de asignación es el modo, es la forma de almacenar valores, o sea, datos a una variable o a una constante. En el video anterior habíamos dicho que el cambio en una variable se produce mediante de sentencias ejecutables. Una de estas sentencias es justamente la instrucción de asignación. La instrucción de asignación introduce en una variable un valor, el resultado de una expresión o el contenido de otra variable. ¿Cuál es la sintaxis? ¿Cómo se escribe una instrucción de asignación? La instrucción de asignación utiliza el símbolo de la flecha. A la izquierda de la flecha va el nombre de la variable y a la derecha va el valor que voy a almacenar en esta variable. Al final se coloca un punto y coma. Hay que recordar esta sintaxis porque se va a utilizar en muchos de los problemas, en todos los problemas vamos a utilizar la instrucción de asignación. El valor de la derecha del signo puede ser un valor, un número o una cadena, puede ser una constante, puede ser otra variable o una expresión que combine operadores, constantes y o variables. Pero siempre la variable y su valor, el valor que le vamos a asignar a esta variable, deben ser del mismo tipo de datos. Eso es sí o sí, es obligatorio, si no el algoritmo va a devolver un error en el momento de la ejecución. Para introducir un valor de una variable a otra, en este caso vamos a introducir el valor de b en la variable a. Tanto a y b deben ser del mismo tipo entonces. Esta flecha es utilizado para evitar confusiones con el signo igual, dejando el signo igual para la operación del igual, de la igualdad, para comparar valores. Y vamos a utilizar la flecha netamente para la operación de asignación. Veamos algunos tipos de asignaciones según el dato asignado. ¿Cómo almacenamos un valor escalar a una variable? La forma de almacenar un escalar a una variable es de la siguiente manera. Se escribe entonces el nombre de la variable, utilizamos nuestro símbolo, nuestro signo de la asignación, y a la derecha del signo el valor que quiero almacenar en esta variable, y por último el punto y coma. El procesador guarda el valor situado a la derecha del signo a la variable ubicada a la izquierda del signo. Vemos algunos ejemplos de cómo funciona la operación de asignación. Si nosotros tenemos una variable número y le queremos asignar el número 55, queremos guardar el número 55 en esta variable, entonces se hace de la siguiente manera. Se coloca el nombre o identificador de mi variable, coloco el signo de la asignación y a la derecha del signo el valor que quiero guardar o almacenar en esta variable. Supongamos entonces
que esta caja sea mi variable y el 55 viene y se almacena en esta variable. Estábamos haciendo algunas comparaciones con una caja vacía. Esta caja es mi variable. Mi variable puede contener valores de distintos tipos dependiendo de la forma en que yo lo definía el variable, y tiene un identificador. En este caso, este es su identificador y 55 es su valor almacenado. Ahora, tenemos una variable contador y le asignamos el número 20. Entonces, cuando el procesador ejecuta esta instrucción, entonces lo que hace es, en esta variable se almacena el número 20. Se introduce en esta variable el número 20. En este caso vamos a asignar un dato tipo cadena a una variable nombre. Entonces, recordando que el nombre es el identificador de mi variable y el dato que le voy a almacenar es Luis. Entonces, solamente Luis lo que se almacena en la variable, no las comillas. Las comillas indican que este valor es una cadena de carácter. Esto hay que entender muy bien, que las comillas no se almacenan en las variables, solamente el valor o el dato que está entre las comillas, como en este ejemplo. Ahora, veamos cómo se almacena el contenido de una variable en otra variable. La forma de hacerlo es de la siguiente manera. Siempre se utiliza el símbolo de la asignación. A la izquierda, el nombre de mi variable que va a recibir el dato, y a la derecha el nombre de mi variable que quiero almacenar en esta variable. Entonces el procesador guarda el contenido de la variable situada a la derecha del signo en la variable situada a la izquierda del signo. Entonces el dato que tengo en esta variable se va a almacenar en esta variable. Veamos algunos ejemplos. Considerando que yo tengo una variable con el identificador APE que tiene el dato Fernández. Fernández es el dato que yo tengo almacenado en esta variable, y realizo la siguiente asignación. Tengo otra variable del mismo tipo con el identificador apellido, y le estoy asignando el valor que tengo almacenado en la variable APE. Entonces, una vez que se ejecuta esta instrucción, lo que hace el procesador es agarra el valor Fernández y también lo almacena en la variable apellido. Entonces, el valor que tengo en APE ahora también tengo en apellido. ¿Por qué? Porque asigné el valor que tengo aquí, asigné a esta variable. Guardé también el mismo valor que tengo en esta variable en la variable apellido. Veamos otro ejemplo. Considerando que tengo otra variable con el identificador nom, el dato que tengo en esa variable es Carmen Pangracia, y realizo la siguiente asignación. A la variable nombre le asigno el valor nom. Entonces, cuando el procesador ejecuta esta instrucción, lo que se hace es el valor que tengo en la variable nom Carmen Pangracia también se almacena en la variable nombre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy asignando el valor de una variable del mismo tipo a otra variable del mismo tipo. En este caso, ambos son cadenas de caracteres. Considerando ahora, tengo una variable número con el valor 55 y hago esta asignación. Asigno a la variable aus el valor que tengo en esta variable. Entonces viene el 55 y se almacena también en la variable aus. No hay que confundir el valor, o el dato almacenado en la variable con el identificador.
Nosotros estamos identificando esta dirección de memoria, porque recuerden que una variable es una dirección de memoria. Estamos identificando con este identificador. Y este aus es otra dirección de memoria y nosotros le estamos identificando con el identificador aus. Entonces, son los datos los que se almacenan, no los nombres o identificadores de las variables. Una tercera forma de hacer una asignación, en este caso, para almacenar el resultado de una expresión a una variable. La forma de almacenar es de la siguiente manera. En este caso tengo aquí una expresión, puede ser una suma, puede ser una resta, una multiplicación o una combinación de operadores y operandos. Entonces, la asignación se realiza siempre de la siguiente manera. El nombre de mi variable en el cual voy a introducir el dato está a la izquierda del signo y la expresión va a la derecha del signo. El procesador, cuando va a ejecutar este tipo de instrucciones, guarda el resultado de la expresión situada a la derecha del signo a esta variable. Esta instrucción se realiza en dos momentos. Primero, el procesador evalúa, encuentra el valor de esta expresión, y una vez que tiene el valor de esta expresión o el resultado de esta expresión, el resultado es lo que se almacena en esta variable. Veamos un ejemplo. Considerando que yo tengo la variable número con el valor 55 y hago la siguiente instrucción. Aquí tengo una expresión, entonces estoy sumando. Al valor que tengo en la variable número le estoy sumando 10. En este caso, número vale 55. 55 más 10 va a ser 65. ¿Dónde va el 65? Se almacena en la variable contador. Entonces, en la variable contador pasa a valer 65, que es el resultado de esta expresión. Entonces, habíamos dicho que en un primer momento se evalúa esta expresión, se resuelve esta expresión y el resultado se guarda en esta variable. En este caso, el valor de contador pasa a ser 65. Veamos otro ejemplo. Tengo la variable contar almacenado en el valor 0 y ejecuto la siguiente instrucción. Contar es igual a contar más 1. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Estoy a este mismo valor que tiene 0, le sumo 1, 0 más 1, 1. Entonces, en la variable contar pasa a valer de 0, pasa a valer 1. Entonces, se evalúa esta expresión, se resuelve esta expresión, 0, que es el valor que tengo en contar, más 1. Entonces, ese resultado se almacena en contar, como en este ejemplo. Considerando ahora que tengo dos variables. Una variable sumador, que tiene el valor 0, una variable num, que tiene el valor 20, y ejecuto la siguiente instrucción. Sumador más num. Entonces, agarra el valor que tengo almacenado en sumador, 0, más num, que es 20. Entonces 0 más 20, 20. ¿Qué pasa con el 20? Con el resultado se almacena en la variable sumador. Entonces sumador pasa a valer 20, que es el resultado de esta expresión, que es una suma. Veamos otro ejemplo. Tengo la variable precio, que tiene almacenado 15.000. Tengo variable cantidad, que tiene almacenado 4. Y voy a calcular el monto de un producto. Entonces hago precio por cantidad. Entonces, ¿cuánto tengo en precio? 15.000. ¿Cuánto tengo en cantidad? 4. Entonces, 15.000 por 4. Recordando que nosotros la multiplicación en algorítmica vamos a representar por un asterisco. Entonces, 15.000 por 4 es 60.000.
y ese valor se almacena en la variable monto. Entonces monto pasa a valer 60.000. Veamos ahora una asignación con un valor lógico. Fíjense, comparar, le asignamos ¿qué? Le asignamos el resultado de esta expresión, 20 más 5 menor a 15 más 15. Entonces, cuando tenemos una expresión de esta manera, habíamos dicho que primero se resuelven los paréntesis. En este caso tenemos dos paréntesis, 20 más 5, 25. 25 es menor a 30, entonces verdadero. ¿Qué se almacena en comparar? Y el valor verdadero. Primero se resuelven las aritméticas y luego se resuelve la de comparación. Recordando que un dato tipo lógico, los únicos valores que pueden almacenar es verdadero o falso. Veamos una asignación de una expresión tipo cadena o tipo alfanumérico. Tengo la variable apellido con este dato, Busquets Ferreras, y tengo otra variable nombre con el dato Lionel. Entonces aquí hago apellido nombre, estoy asignando en esta variable. ¿Qué estoy asignando? Estoy asignando el valor que tengo en la variable apellido, le estoy haciendo una concatenación. Recuerde que el signo más, cuando yo tengo datos alfanuméricos, no se refiere a la suma, se refiere a la operación de concatenación. Al apellido le estoy concatenando un espacio en blanco, luego le estoy asignando el valor que tengo en la variable nombre. Entonces, ¿qué tengo en la variable apellido nombre? Tengo todo el valor que tengo en la variable apellido. Al lado tengo un espacio en blanco y al lado le concateno el valor que tengo en la variable nombre, que es Lionel. Si ahora ejecuto esta instrucción, fíjense, nombre apellido, estamos haciendo otra variable. Recuerden, fíjense que son variables distintas. Aquí tengo apellido nombre, aquí tengo nombre apellido, y la asignación es primero el valor que tengo en la variable nombre, al lado un espacio vacío, un espacio en blanco, y al lado el apellido. Entonces el valor de la variable nombre apellido va a quedar de la siguiente manera: primero el valor que tengo en nombre, al lado un espacio vacío, y por último el valor que tengo en apellido. La asignación se clasifica según sea el tipo de expresión, en aritméticas, lógicas y de caracteres. Veamos algunos ejemplos. Entonces, fíjense, asignación aritmética cuando las expresiones son tipo aritméticos. Aquí tengo suma, multiplicación, resta, división. Entonces, ya sabemos cómo se realiza la asignación. Primero se resuelven la expresión, las expresiones en este caso, y esos valores se almacenan en cada una de estas variables. Asignación lógica. Supongamos que m, n y p son variables tipo lógicos, entonces le estamos asignando aquí 8 menor a 4, le estamos asignando falso. M o 7 es igual a 12 y 7 mayor a 6 estamos asignando en la variable p. Entonces m, n y p son variables tipo lógicos, cuyos resultados van a ser verdaderos o falsos. Y también tenemos cadenas de carácter cuando la asignación que estamos haciendo es una cadena de carácter. En este caso siempre tenemos que utilizar las comillas dobles cuando el dato que estamos asignando es una cadena.
Un detalle también, que todas las asignaciones tienen un punto y coma al final. Entonces esto es una sintaxis, siempre tenemos que escribir el punto y coma al final de mi asignación. Ahora, ¿cuál era la característica principal de una variable? Es que se puede modificar su valor en el proceso, en la ejecución de mi programa. Entonces, ¿cómo realizamos la modificación? ¿Cómo cambiamos el valor de mi variable? Si se desea modificar el valor de alguna variable, se hace mediante la instrucción de asignación. Entonces, la asignación es la operación que nosotros vamos a la instrucción que nosotros vamos a utilizar para modificar el valor de una variable. Veamos este ejemplo. Tengo una asignación, estoy asignando el valor 1 en una variable A. En una variable B estoy asignando la cadena hola. En una variable bandera estoy almacenando el valor verdadero. Si en un momento de mi pseudocódigo, de mi algoritmo, hago nuevamente una asignación, entonces de esta manera estoy modificando el valor. El que era 1 pasa a ser 100, el que era hola pasa a valer adiós y el que tenía valor verdadero pasa a valer falso. Entonces, si cuando quiero modificar el valor de una variable, tengo que hacer a través de la instrucción de asignación. Los valores finales de A, B y bandera son 100, adiós y falso respectivamente, modificándose, como ya dijimos, los valores iniciales que eran 1, hola y verdadero. Un aspecto muy importante que ya dijimos y que vamos a repetir es que los valores que le estoy asignando a mi variable deben ser del mismo tipo. Si mi variable es numérica, el valor que le estoy asignando debe ser numérica. Si mi variable es alfanumérica, mi valor que le estoy asignando debe ser alfanumérica. Y si mi variable es booleana, mi valor tiene que ser verdadero o falso, un valor booleano. Y este es también un aspecto interesante que hay que resaltar y no olvidarse. Que la instrucción de asignación es destructiva. ¿Qué significa esto? Significa que los valores antes de la asignación almacenados en una variable se eliminan cuando yo hago otra asignación encima de esa variable. Vamos a explicar eso con un ejemplo. Yo tengo una variable total, le estoy asignando 32. Entonces, en mi variable total estoy almacenando 32. Entonces, en esta cajita, que es mi variable total, tengo el valor 32. Si en un momento de mi pseudocódigo, en un momento de mi algoritmo o en un momento de mi programa, hago nuevamente una asignación sobre la misma variable, en este caso sobre total, y estoy asignando ahora el número 40. Pregunto, ¿qué pasa con el valor 32 después de la ejecución? El número 32 se borra, se elimina, se destruye y se almacena el nuevo valor en esa variable. Entonces, cuando yo voy a asignar sobre una variable, tengo que recordar que el valor anterior se va a eliminar. Eso significa que yo tengo que ya haber trabajado todo con este valor, porque si yo estoy haciendo una asignación, estoy perdiendo ya este valor anterior. En este caso, tengo la variable A, le estoy asignando primeramente el valor 4, entonces A pasa a valer 4. Si inmediatamente después hago una asignación y le estoy asignando el número 10, entonces ¿qué pasa con el 4? Se elimina el 4 y se carga el número 10. Si inmediatamente después hago nuevamente una asignación, ¿qué pasa con el 10? Se destruye, se elimina y el valor que tengo ahora es el 12. Entonces los dos valores anteriores que asigné a mi variable A se eliminan, tanto el A como tanto el 4 como el 10.
Veamos ahora la siguiente instrucción primitiva, que es la instrucción de entrada. Y aparece aquí un teclado. ¿Por qué aparece un teclado allí? Porque la instrucción de entrada es lo que nos permite introducir un valor en una variable a través del teclado. Entonces su misión consiste en tomar uno o varios datos desde un dispositivo de entrada. Para nosotros va a ser un teclado y almacenarlos en la memoria central en las variables cuyos identificadores aparecen en la propia instrucción. El comando utilizado para la instrucción de entrada es el comando leer. El comando leer. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis es cómo se escribe una instrucción de entrada. Se coloca siempre la palabra leer. Cuando yo quiero introducir entonces un valor a mi pseudocódigo, un valor de entrada a mi pseudocódigo por teclado, entonces siempre tengo que utilizar la palabra leer. Y al lado un espacio y el nombre de mi variable en la cual quiero almacenar el valor que estoy introduciendo por mi teclado. Al final también se coloca el punto y coma. Damos algunos ejemplos. Suponga que se desea introducir desde el teclado del ordenador un número para procesarlo. Entonces, ¿cómo haríamos eso? El primer paso, nosotros ya sabemos que cuando vamos a utilizar una variable tenemos que definir las variables. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es definir las variables que va a donde se va a almacenar el valor que se va a introducir por teclado. El nombre que le vamos a dar a esa variable es número. El siguiente paso es inicializar dicha variable. Tenemos que darle un valor inicial a través de la operación de asignación. Y por último, escribir la instrucción de entrada que nos va a permitir introducir un valor a una variable a través del teclado. Entonces, dentro de mi pseudocódigo va a quedar de la siguiente manera. Defino mi variable número y le digo que esta variable va a contener valores tipo entero. Inicializo mi variable con valor 0. En un video anterior habíamos dicho que normalmente una variable tipo numérico, ya sea real o entero, se inicializa con 0, salvo algunas excepciones. Y por último, aquí yo estoy haciendo una instrucción de entrada. Una instrucción de entrada. ¿Y qué digo? Le digo leer, que es mi instrucción, que es mi comando de la instrucción de entrada, y al lado el nombre o identificador de mi variable, que es número. Veamos entonces cómo funciona la instrucción de entrada. Considerando el ejemplo anterior, nosotros tenemos dentro de nuestro pseudocódigo la siguiente instrucción. Definimos nuestra variable número como entero. Entonces, el procesador lo que hace es reserva en la memoria un espacio, y le da este nombre, número, así como nosotros le definimos acá. Entonces, el procesador es muy obediente, entonces hace lo que nosotros le estamos diciendo a través de las instrucciones. Cuando nosotros inicializamos, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando un valor inicial. Entonces le estamos asignando el 0 a la variable número. Bueno, ahora tiene un valor inicial 0. Esto es lo que se hace como segundo paso. Se le da un valor inicial. Entonces viene y el 0 se almacena en la variable número. Cuando yo quiero introducir un valor en una variable, siempre tengo que utilizar el comando leer y al lado tengo que colocar el nombre de mi variable en la cual quiero almacenar el valor que se va a introducir por teclado. En este caso leer número.
Cuando el procesador en una ejecución de un pseudocódigo o de un programa encuentra el comando leer siempre para la ejecución y espera que el usuario ingrese el número, considerando que el usuario ingresa el número 3 cuando continúa la ejecución, cuando el usuario presiona la tecla Enter. Entonces, considerando que el usuario introdujo por teclado el número 3 y le da Enter en el teclado, entonces el número 3 viene y se almacena en la variable que me dice aquí. Entonces, ¿qué me dice acá? El número que yo introduje por teclado, anda y almacena en esta variable. Esta es la instrucción, así se entiende esta instrucción. Entonces vino el número 3 y se puso se almacenó en esta variable. Entonces aquí nos reitera que cuando se está ejecutando un programa y el procesador encuentra el comando leer, ¿qué es lo que hace? Es como un semáforo en rojo. Detiene la ejecución y espera a que el usuario digite por teclado el número que quiere introducir, y cuando el semáforo se pone en verde para que el proceso pueda continuar, cuando el usuario presiona la tecla Enter. La instrucción de entrada, así como la instrucción de asignación, también es destructiva. Considerando que tenemos el siguiente pseudocódigo, definimos una variable nombre como cadena. Entonces le decimos al procesador: reservame un espacio en la memoria y asignarle este nombre, en este caso nombre, este identificador. Entonces inicializamos nuestra variable nombre. En este caso, mayormente los valores tipo cadena se inicializan con espacios vacíos, y ejecutamos leer nombre. Si nosotros introducimos Juan en el teclado y presionamos Enter, entonces el valor Juan viene y se almacena en esta variable. Va pasando otras ejecuciones, se ejecutan otras instrucciones, y en un momento hago nuevamente una lectura de datos a través del teclado sobre la misma variable, y en este caso el usuario digita el dato María y presiona Enter. Entonces, ¿qué pasa con el dato anterior que tenía el nombre? Se destruye, se elimina, y el dato nuevo, en este caso, reemplaza al valor anterior. Por eso se dice que la instrucción de entrada es destructiva. Y la tercera instrucción primitiva es la instrucción de salida. Sirve para mostrar en pantalla o en impresora comentarios, constantes, contenido de las variables y resultados de expresiones o una combinación de todas las anteriores. El comando, en este caso utilizado para la instrucción de salida, es escribir o imprimir. Veamos cómo a través de la instrucción de salida nosotros visualizamos comentarios. La sintaxis es imprimir o escribir, y al lado, entre comillas, colocamos el comentario que yo quiero que se muestre en la pantalla. Al final también lleva el punto y coma. Ya dijimos que entre comillas irá el comentario a imprimir. Damos un ejemplo. Yo quiero mostrar la palabra hola en mi pantalla. Escribo mi comando imprimir y al lado, entre paréntesis, el valor que quiero que muestre en la pantalla. Entonces, hola. Al final mi punto y coma. Visualiza por pantalla o por impresora la palabra hola. Cuando quiero visualizar, cuando quiero mostrar por pantalla o por impresora un valor almacenado en una variable o constante,
hago de la siguiente manera. Siempre utilizo el mismo comando, que es imprimir, o escribir también puede ser. Al lado tengo que poner el nombre de mi variable. En este caso, nombre variable, punto y coma al final. Cuando quiero mostrar una constante, la misma cosa. El comando imprimir, o también puede ser, dijimos ya, escribir, y al lado el nombre de mi constante. El nombre de la variable, en este caso, irá sin comillas. Cuando quiero mostrar el valor almacenado en la variable, tiene que ir sin comillas para que visualice su contenido. Consideremos este ejemplo. Tengo la variable número, cuyo valor es 3, y quiero mostrar este valor por pantalla. Entonces, ¿cómo escribo? Imprimir, y al lado el nombre de mi variable. No escribo aquí el 3 propiamente dicho, escribo el nombre de mi variable en el cual está almacenado el valor 3. ¿Qué va a mostrar en la pantalla? Va a mostrar el valor 3. Considerando ahora que tengo una constante pi, 3,14159, y quiero mostrar el valor que tengo almacenado en esta constante, en este caso hago imprimir pi, punto y coma al final. ¿Qué muestra por pantalla? Muestra el valor que tengo almacenado en esta constante. Entonces se puede mostrar el valor almacenado en una variable y así también el valor almacenado en una constante. En instrucción de salida, solo cuando se imprime comentarios se utilizan comillas. Si se quiere mostrar el valor de una variable, constante o resultado de expresiones, no se utilizan las comillas. Ahora, yo quiero mostrar el resultado de una expresión. ¿Cómo hago? También la sintaxis sigue siendo la misma. Comando imprimir o comando escribir, y al lado mi expresión. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar en la pantalla? Va a mostrar el resultado de esta expresión. Considerando el siguiente ejemplo, tengo la instrucción de salida: imprimir 2 más 3 por 4, punto y coma al final. Entonces, ¿qué muestra en la pantalla? Primero, el procesador resuelve esta instrucción. Entonces, 3 por 4, 12, más 2, 14. Entonces, visualiza por pantalla el número 14. Si tengo la siguiente instrucción: A, asignación hola, coma, B, asignación ¿qué tal? Y ejecuto la siguiente instrucción de salida: imprimir A más espacio vacío más B. ¿Qué muestra en la pantalla? Muestra hola, coma, ¿qué tal? Entonces me muestra el valor que tengo en la variable A, hola, coma, me muestra un espacio vacío, y al lado me muestra el valor que tengo en la variable B, que es ¿qué tal? A tener en cuenta que cuando se imprime directamente resultado de expresiones, estos resultados no se almacenan en ninguna variable. Ahora, ¿cómo yo utilizo los valores almacenados en una variable dentro de mi proceso? Cuando se define una variable, el procesador asigna a cada variable una dirección de memoria. Ya se sabe que a través de la instrucción de asignación y de entrada se almacena datos a las variables. Ahora, ¿cómo yo accedo a esos datos que tengo en mis variables? Para acceder o recuperar al dato almacenado en una variable se hace a través de su nombre o identificador. Cuando se accede al dato o la información almacenada en la variable para utilizar en un proceso o mostrar en la pantalla o impresora, el valor de esa posición no se borra ni se modifica. Solamente yo estoy accediendo para utilizar en un proceso. No estoy haciendo ninguna asignación ni ninguna entrada sobre la variable. Veamos con un ejemplo cómo funciona esto.
Considerando que yo tengo estos espacios en memoria y tengo las siguientes variables: cantidad, precio, producto y pretotal, con 10, 5000, arroz y 0 como valores respectivamente. Entonces, a no confundir el identificador con la dirección. Nosotros no podemos utilizar estas direcciones. Estas son direcciones, recordando que esto es un trozo de mi memoria RAM y tengo estos valores almacenados en estas variables. Entonces, yo estoy identificando la dirección 101 con este nombre, la dirección 102 con este nombre, la dirección 103 con este nombre y la dirección 104 con este nombre. Y estos son sus valores, los valores que tengo almacenados en esta variable. Entonces, ¿cómo yo accedo a estos valores que tengo en cada una de estas variables? A través de su identificador o a través de su nombre. Entonces, yo quiero calcular el precio total de este producto. Entonces, ¿cuál va a ser mi instrucción? ¿Cómo yo voy a hallar el precio total? Entonces, voy a multiplicar la cantidad de ese producto por el precio unitario, la cantidad por el precio, y el resultado de esa variable voy a asignar en pretotal. Entonces, se borra el 0 y se almacena 50.000 acá. ¿Por qué 50.000? Porque 10 por 5.000 es 50.000. Ahora, yo quiero mostrar los valores almacenados aquí. Entonces, escribir cantidad de artículo, cantidad. Estoy haciendo salida ya de los datos. Precio, entre comillas, es un comentario. Precio, fuera de comillas, es el nombre de una variable que contiene un valor, en este caso 5000. Producto, dos puntos espacio, es un comentario porque va dentro de comillas. Producto es el nombre de mi producto, por eso no tiene comilla. Aquí va a mostrar el valor que tengo almacenado en esta variable. Escribir precio total, dos puntos espacio, también es un comentario porque va entre comillas, y al lado muestro el precio total de este artículo que está en la variable pretotal. ¿Cómo me va a mostrar en la pantalla? Me va a mostrar de la siguiente manera. Entonces va a mostrar este contenido que tengo aquí, este comentario. Fíjense, cantidad de artículo espacio, cantidad de artículo espacio, y al lado me está mostrando el valor que tengo en la variable cantidad. Entonces 10 muestra precio, dos puntos espacio, precio, dos puntos espacio, y al lado me muestra el valor almacenado en esta variable que es precio. Luego muestra producto, dos puntos espacio, que es un comentario, producto, dos puntos espacio, y al lado me muestra el valor almacenado en esta variable producto. Y por último, precio total, dos puntos, y al lado me muestra el valor almacenado en esta variable que es 50.000. Entonces, ¿cómo yo accedo para que yo pueda utilizar el valor que tengo almacenado en una variable dentro de un proceso, dentro de un algoritmo, a través del nombre o identificador, ya sea para realizar cálculos con ellos o para mostrar sus valores a través de una instrucción de salida? Siempre, entonces, accedo a estos datos a través del identificador. ¿Y cómo nosotros hacíamos eso? ¿Cómo hacemos esto? Cuando definimos una variable. Cuando definimos, nosotros le decimos el nombre que va a tener y qué tipo de datos va a almacenar. Veamos algunos ejercicios muy básicos
para empezar a calentar los motores, porque a partir de ahora nosotros vamos a estar resolviendo problemas utilizando lo que se conoce como pseudocódigos. Veamos algunos ejemplos muy básicos. Tenemos el siguiente problema que dice hacer un algoritmo para mostrar por pantalla la frase cadena de carácter hola mundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que hacer una salida, porque me pide mostrar por pantalla. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción que me permite mostrar por pantalla? Es la instrucción de salida. Entonces, ¿cuál es el comando utilizado para la instrucción de salida? Es escribir o imprimir. Entonces, escribir. ¿Y qué es hola mundo? Es un comentario. Entonces, cuando nosotros queremos visualizar por la pantalla un comentario, escribimos dentro de una comilla. Entonces, abrimos una comilla, hola mundo, cerramos la comilla, punto y coma. Allí ya se termina este algoritmo. Entonces, ejecutamos esto y en mi pantalla, que es esta, en la consola, me muestra el comentario hola mundo debería de ser acá. Hola mundo. Y aquí ya me muestra hola mundo. Veamos ahora otro ejercicio bien sencillito. Dice hacer un programa para mostrar por pantalla, nuevamente mostrar por pantalla la frase. Una frase nosotros consideramos como una cadena de carácter, entonces es nuevamente un comentario, mi segundo programa. Entonces, como es nuevamente una salida de un comentario, nuevamente voy a utilizar el comando escribir. Aquí, entre comillas, escribo entonces el comentario que yo quiero visualizar por la pantalla y ejecuto. También puede ser, dijimos, imprimir, también entre comillas, punto y coma al final. Entonces vamos a ejecutar esto y me muestra aquí dos veces. ¿Por qué? Porque tengo aquí dos instrucciones de salida, uno utilizando el comando escribir, otro utilizando el comando imprimir. Entonces se puede utilizar indistintamente escribir o imprimir. Veamos ahora otro ejemplo rapidito. Dice hacer un programa que ingrese dos números por teclado. Aquí ya hay que ingresar dos números por teclado. Y una vez que se ingrese por teclado, tenemos que mostrar por pantalla los números ingresados. Entonces, por un lado tenemos que hacer una introducción de datos por teclado y por otro lado tenemos que mostrar esos valores. Ahora, cuando nosotros vamos a introducir un valor por teclado, lo primero que tenemos que hacer es decirle al procesador que vamos a introducir valores por teclado. Tenemos que preparar el lugar donde van a ser introducidos esos valores. Entonces, ¿dónde se introducen los valores? En una variable. Entonces, primero yo tengo que definir dos variables numéricas. Puede ser num1 como entero y abajo definir num2 como entero también. Allí ya tengo definido mis dos lugares, mis dos variables para que yo pueda introducir los valores por teclado. Ahora, tengo que hacer la inicialización de variables. Entonces, inicialización de variables.
¿Cómo se realizaba la inicialización de variables? A través de la instrucción de asignación. Entonces, ¿dónde quiero asignar? Quiero asignar en num1. ¿Qué quiero asignar en num1? Variable es el valor 0. Y lo mismo num2. Hasta aquí lo que yo estoy haciendo es, primero le digo a mi procesador que voy a utilizar dos valores. Uno se va a llamar num1, otro se va a llamar num2, dos variables. Y estas dos variables van a contener valores tipo entero, Y estoy preparando recién mi terreno para que se pueda introducir un valor dos valores en realidad por teclado. Entonces yo estoy preparando recién el lugar para que donde se van a almacenar estos valores. Entonces, una vez que yo defino mi variable e inicializo esas dos variables, ahora lo que voy a hacer entonces es una entrada de datos por teclado. Y recuerden esto, por favor, cada vez que nosotros vamos a introducir datos por teclado, siempre tenemos que solicitar a través de un comentario que se introduzcan los datos que se deben de introducir. En este caso, ¿qué se debe introducir? Se debe introducir dos números por teclado. Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Le vamos a decir introducir dos números por teclado. Entonces le estamos pidiendo, y una vez que le pedimos, tenemos que a través del comando leer, porque es por teclado lo que se va a introducir. Entonces es el comando, la instrucción de entrada. La instrucción de entrada utiliza el comando leer. Entonces leer, ¿dónde voy a almacenar el número? En la variable num1, punto y coma. ¿Dónde voy a almacenar el segundo número? En num2. Entonces num2, punto y coma. Entonces, hasta ahora, ¿qué hice? Definí mis variables como entero, las dos variables. Le di valores iniciales 0 a los dos porque los dos son numéricos. Y como de tercera parte, estoy introduciendo esos datos por teclado. O sea, estoy preparando las instrucciones para que mi pseudocódigo pueda introducir datos por teclado. Por último dice mostrar por pantalla los números ingresados. Entonces aquí voy a decirle salida de números introducidos. ¿Cómo se realiza la salida? Dijimos a través del comando escribir. Entonces escribir num1 y escribir num2. Entonces aquí termina nuestro algoritmo. Definimos las variables, inicializamos las variables, solicitamos que se introduzca dos números, atrapamos esos dos números con estos dos comandos, leer, y por último mostramos estas dos variables, estos dos valores. Vamos a probar. Entonces introducir dos números por teclado. Vamos a introducir, por ejemplo, el 24 y 31. Y cuando yo introduzco los datos, entonces inmediatamente a través del comando escribir me muestra esos datos por teclado. Fíjense que este programa, que es el PCIN, que nosotros vamos a utilizar durante todo este tiempo, todo lo que sea salida, todo lo que sea escribir me está mostrando en verde. Aquí escribir, introducir dos números por teclado me muestra en verde, y escribir num1 y escribir num2, los valores almacenados en estas dos variables, me muestra en verde también. Y cuando estoy introduciendo datos por teclado, cuando estoy ejecutando mi comando leer, aparece este signo de mayor en la pantalla.
Ejecutemos nuevamente paso a paso. Fíjense aquí, esta flecha nos está indicando cuál de las líneas se está ejecutando y lo que les decía hace rato. Pone en pausa para el proceso de ejecución. ¿Por qué para? Dijimos porque aquí encuentra el comando leer. Entonces, ¿cuándo va a continuar? Cuando nosotros introducimos el dato que queremos y presionemos enter. Entonces yo voy a introducir ahora el valor 8, enter, y cuando yo le doy enter, esta flecha va a pasar al 11 y nuevamente para allí. ¿Por qué? Porque encuentra nuevamente el comando leer. Espera entonces que ingrese un nuevo valor, el número 15, y cuando doy enter va a empezar a caminar otra vez esta flechita, va a empezar a moverse nuevamente. Entonces enter, y los valores que introduje en la variable num1 me muestra, y el valor almacenado en la variable num también me muestra, y por último finaliza el algoritmo. Veamos un último ejemplo. Hacer un programa que ingrese dos números por teclado, calcular la suma de los números y mostrar por pantalla los números ingresados y el resultado de la suma. Entonces en este caso vamos a hacer todas las instrucciones primitivas. Voy a hacer ingresar dos números por teclado, instrucción de entrada. Calcular la suma de los números, instrucción de asignación. Y mostrar por pantalla los números ingresados, instrucción de salida. Entonces empezamos definiendo las variables. Nuevamente podemos llamarle num1. Dijimos también en un momento que cuando vamos a definir variables del mismo tipo podemos hacer en una sola línea. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy definiendo dos variables, num1 y num2, y las dos variables van a contener valores tipo entero. Inmediatamente después inicializamos. Entonces, como se inicializa, escribimos el nombre de mi variable y le asigno un valor inicial 0. Lo mismo pasa con el siguiente variable, num2. Entonces también le estoy dando un valor 0. Aquí voy a hacer entrada de datos, voy a introducir los datos para que después pueda procesar. Entonces dijimos que cuando yo voy a introducir un dato por teclado, lo primero que voy a hacer es, a través de un comentario, voy a solicitar que se introduzca dos números. Entonces introducir dos números por teclado, al final punto y coma. Fíjense que en todas las líneas de mi pseudocódigo coloco punto y coma al final, no le hago caso. Cuando yo encuentro barra barra, son comentarios internos de mi algoritmo. Entonces estos datos el procesador no le hace caso a todas estas líneas que tiene la barra barra al principio. Entonces, una vez que yo le solicito que introduzca los números a través del comando leer, dijimos, yo voy a ingresar los datos por teclado. Entonces el comando leer, al lado el nombre de mi variable, nuevamente el comando leer, el nombre de mi otra variable. Con estas dos instrucciones yo ya introduje los datos por teclado. Por último, no por último, ahora voy a hacer el proceso. El proceso va a ser calcular la suma, y mi pregunta es, ¿dónde voy a almacenar la suma? Necesito nuevamente una variable suma. Entonces mi suma tengo que también definir. Entonces defino una variable que se va a llamar suma. Mi variable suma también tengo que darle un valor inicial 0, y
aquí le voy a decir que va a sumar num1, le va a sumar num2, y el resultado de esta variable va a almacenar en la variable suma. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo acá? Estoy haciendo una asignación de una expresión. Aquí tengo una expresión, estoy sumando el valor de una variable con el valor de otra variable, y el resultado estoy almacenando en la variable suma. Entonces, ya introduje dos números, ya calculé la suma de los números introducidos, y ahora tengo que hacer mostrar por pantalla los números ingresados y el resultado de la suma. Entonces aquí voy a escribir un comentario: instrucción de salida. Recordando que la instrucción de salida nosotros hacemos con el comando escribir o imprimir. Entonces, escribir num1, nuevamente escribir num2, y para la suma voy a escribir, aparte del resultado de la suma, voy a escribirle un comentario. Entonces voy a decirle aquí: la suma de los números ingresados o introducidos, también, dos puntos, espacio, cierro la comilla, y al lado coloco el nombre de la variable, en este caso suma, y punto y coma al final. Veamos cómo quedó nuestro algoritmo. Ejecutamos esto paso a paso. Fíjense, nuestra flechita va saltando de una línea a otra. Escribir. Nuevamente para en el 12. ¿Por qué para en el 12? Porque tengo aquí un comando leer. Entonces introduzco el número 50. El número 50 va y se almacena en el num1, en la variable num1. Introduzco el número 25. El número 25 va a almacenarse en la variable num2. Entonces, calculo la suma: 50 más 25, 75. El valor 75 se almacena en la variable suma, y por último voy mostrando los valores. Nuevamente me coloca en verde todo lo que sea instrucción de salida. Me muestra esta salida: introducir dos números por teclado. Aquí tengo el comando de escribir. En la pantalla me muestra en verde. Recuerden que aparece este signo de mayor cuando yo estoy utilizando el comando leer, y nuevamente aquí me aparece en verde todo lo que es de salida. Entonces me muestra el primer valor introducido, y me muestra el segundo valor introducido, y por último nuevamente esta salida. Un comentario, así como tengo dentro de la comilla, me aparece aquí un espacio en blanco, que es este espacio que tengo aquí, y por último me muestra el valor que tengo almacenado en esta variable, que es la suma de 50 más 25. Natajupi mi mano a la visera, jatabondojo, sepura jaimí, amongara y manana, guachinchera, jase regimiento, 13 tuyutí.